Bueno, 33 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Aquí seguimos en el delivery. La agrupación Inquilinos Agrupados, valga la redundancia, presentó hace algunos días, sobre final del mes de junio, el informe socioeconómico de la encuesta nacional inquilina, justamente de junio de 2024, y que de alguna manera sirve para estudiar las consecuencias de la desregulación en el mercado de alquileres en nuestro país a partir de la vigencia del decreto 70 de 2023. Bueno, y hay datos que son elocuentes, pero lo hemos llamado a Gervasio Muñoz, el referente de la agrupación, para que él también nos pueda contar y desgranar un poco este informe. Gervasio, gracias por atendernos. Gonzalo Benito Zamora, desde Ushuaia, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos, Gervasio. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son los datos más sobresalientes? Yo estuve viendo algunos datos que realmente Sí, dan cuenta de el impacto que ha tenido el DNU 70, ¿no? sí. Para mí hay como varios niveles Ujú. para reflexionar. Por un lado, la cuestión estrictamente de las condiciones del alquiler post-DNU. Por otro lado, la situación económica. Y por otro lado, las cuestiones más estructurales. Yo te diría, hacia grandes rasgos, que en principio el perfil de los inquilinos es con trabajo registrado y con altos niveles de estudio. Digo esto porque es en ese sector en donde, por ejemplo, otro de los datos es que más del 60% está endeudado para pagar el alquiler y para comprar alimentos, Ok. ¿no? Digo, para tener un, eh, un alcance mejor de la profundidad de la crisis, Ujú. ¿no? Eh, Después, cuestiones que tienen que ver ya con la flexibilización del contrato de alquiler por el decreto, es que en el mes de junio nosotros preguntamos cuánto estaban pagando de alquiler y cuándo habían firmado contrato, ¿sí? Entonces desagregamos lo que están pagando de alquiler en junio, los que están bajo el DNU y los que están bajo ley de alquileres. Los que están bajo el DNU están pagando entre un 40 y un 50% más caro el alquiler en el mes de junio que aquellos que están bajo la ley de alquileres. Claro. Y yo creo que esto explica todo lo que nosotros veníamos diciendo cuando existía la campaña en contra de la ley de alquileres. La campaña en contra de la ley de alquileres era para alquileres más caros, para que la transferencia de ingresos de los inquilinos hacia el mercado inmobiliario sea aún mayor. Claro, es directamente transferencia de ingresos, ¿no? Eso lo explica prácticamente todo en realidad, ¿no? Sí, porque además el sector del mercado inmobiliario, sobre todo después del 2008, de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, entiende, y en España también, bueno, en varias partes del mundo, entiende que la mejor forma de quedarse con los ingresos de los trabajadores registrados ya no es el crédito hipotecario, que puede terminar mal, Claro. como terminó mal en Estados Unidos, en España, el crédito UVA acá, ¿no? Que es menor porque es poca gente en comparación a lo que sucedió en Estados Unidos Sí. o en Europa, pero termina mal por la inestabilidad que hay en el trabajo, la inestabilidad económica, el desastre de los créditos, ¿no? Bueno, entendieron que la mejor forma de quedarse con porción de los salarios registrados es a través del alquiler. Entonces, vienen por eso. ¿Qué necesitan para eso? Cada vez más inquilinos y contratos y alquileres cada vez más caros. Claro, claro. Y Gervasio, estaba viendo, por ejemplo, que la preocupación de los inquilinos, además del tema salarios, es justamente el alquiler mismo. Es decir, viste que en general cuando se analizan encuestas sobre las Sí, preocupaciones de los argentinos, es inseguridad, sí, inflación, alguna cosa. corrupción, Claro, ¿no? corrupción. Sí, Bueno, la otra vez escuchaba que justamente que al votante mileísta es lo que más le, votante Milei Bullrich, si querés, ese electorado de la primera vuelta del año pasado, lo que más les preocupa es la corrupción. yo creo que es Ahora, mentira. ¿cómo? Creo que es mentira. Bueno, puede Sinceramente ser, te lo digo, ¿eh? está bien. Mira, hay una encuesta que hizo Zunino
Sí, hace muy poquito tiempo. Creo que de abril fue la encuesta. Nosotros la compartimos porque eh, compartimos algunas preguntas ahí, ¿no? Le aportamos algunas preguntas. En el AMBA la hizo. sí. El votante y decía que el votante de Milei, más del 60%, y el votante de Massa, más del 60%, estaban de acuerdo con que el Estado regule los alquileres. Mirá vos. Incluso el de El, Milei. el de Milei y el de Massa. Sí. ¿Dónde hay más porción de inquilinos? En el votante de Milei y de Massa. ¿Dónde hay más porción de votantes propietarios? En el de Bullrich, en donde ahí era más difuso. No estaban en contra en su mayoría, pero era mucho más difuso. 20% no sabe, 20% en contra, 20% a favor, ¿sí? Ese es el votante de Bullrich. Sí. Y además, el votante de Milei y de Massa son los sectores más jóvenes, ¿no? Bueno, ahí me parece que se construye una idea de preocupaciones de la sociedad que no tienen nada que ver con Ok, lo que se dice, ok. ¿no? Bueno, pero viniendo a la encuesta de ustedes, los resultados es que más del 80% de los encuestados respondió que la situación de la vivienda y la evaluación de los salarios o ingresos son su principal motivo de preocupación. Es un montón. Sí, y creo que ahí es bastante eh, claro que cómo se subestiman algunos temas y sobre todo el de la vivienda en Argentina, ¿no? No es no hay discurso para el problema del acceso a la vivienda en Argentina. Si vos te fijás, de lo único que se habla en términos de vivienda es del crédito, o el crédito UBA o del Procrear, Sí, o sea, soluciones muy marginales para pequeños sectores, ¿no? Sectores muy privilegiados, que por lo general terminan haciendo negocio con esas viviendas, no son para soluciones habitacionales, como sucede con el Procrear en muchos casos, en donde se alquila finalmente. Y, y, y entonces, un sector muy grande, 11 millones de inquilinos en Argentina, que ven que dentro del debate público en ningún momento aparece cómo se resuelve el problema de la vivienda, ¿no? Y creo que lo que sucedió, te diría con fuerza, desde la vuelta de la democracia, que puso en discusión el modelo de vivienda en Argentina, fue la ley de alquileres, en donde todo el mercado tuvo que salir a hacer campaña para terminar con la ley, hacer lobby, etcétera. Viste que el Fondo Monetario hace pocos días presentó un reporte sobre la situación en Argentina. En ese reporte sí, felicita al gobierno nacional por haber terminado con la ley de alquileres. claro. A ver si te interpreto. Vos lo que estás ¿Mm? diciendo es que, por ejemplo, programas como el Procrear, que en su momento cuando lo presentó la presidenta en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, lo presentaba como una política pública que venía de alguna manera a combatir a gran escala el problema de la vivienda, el banco hipotecario que por lo menos empezaba a jugar un rol ahí a través del subsidio que hacía ANSES, obviamente. Pues sí, es que eso en realidad al mercado no le movió el amperímetro de la preocupación. Al revés, lo saluda eso, el mercado. Eso lo saluda porque se valorizan las viviendas, es una señal muy clara de que no te vas a meter con las reglas de juego, y además, datos de INDEC, te digo, no opinión. Sí. En ese periodo, te diría 2001, si querés, 2001, 2020, 20 años, Sí, se duplicó la cantidad de inquilinos en la Argentina y bajó la cantidad de propietarios. claro. ¿Qué es lo que necesita el mercado? A pesar de que la población crece poco en Argentina y la vivienda, la producción de vivienda privada, crece mucho más rápido que la población. Cuando vos mirás cantidad de viviendas, cantidad de población por provincias, en casi todas las provincias sobran viviendas. Hay más viviendas que hogares, no que gente, Claro, que sí, hogares, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, eso quiere decir que no hay déficit habitacional, no faltan viviendas, no hay que construir viviendas. Tierra del Fuego es un gran ejemplo, por ejemplo, Sí, de eso. No faltan viviendas en Tierra del Fuego, y eso que es una provincia nueva que se construyó frente a un crecimiento de la población muy rápido, ¿no?
Sin embargo, cuando uno mira los datos de las provincias, la cantidad de viviendas hay para todos sus habitantes si se distribuyesen. Bueno, ¿qué pasa? Tenés el turismo, las viviendas vacías, que no hay ningún tipo de planificación, que el Estado no protege en absolutamente nada, ni siquiera se fija que se cumpla en su momento, que el contrato sea por 3 años, con aumento anual, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, los planes como el Procrear, más que el crédito UBA, porque el crédito UBA sí es una estafa. Es una estafa, sí. Ni siquiera es un crédito hipotecario, Claro. es una estafa, ¿no? Pero el Procrear, que sí es un crédito que te soluciona el problema de la vivienda, ¿sí? Es completamente marginal, no resuelve el problema de la vivienda. Es más, si sostuvieras esa política del Procrear durante 200 años, cada vez estarías peor en términos de vivienda, ¿sí? Bueno, entonces hay que plantearse qué es lo que pasa que después la gente vota como vota. Ujú. Bueno, hay un problema de vivienda muy fuerte del cual nadie habla, y nadie habla por su vínculo con el mercado inmobiliario, pero eso te lo firmo, es Claro, así. claro. Sí. Tienen más vínculo con el mercado inmobiliario y tienen negocios con el mercado inmobiliario que obstaculizan la posibilidad de que los gobernadores, los intendentes o el gobierno nacional haga lo que tengan que hacer. Claro, bueno, yo recuerdo, yo no sé si no fue la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarte a vos en otra radio en el 2021, y un poco el Ujú. argumento también en ese momento era que el gobernador de mi provincia, Gustavo Melella, había hecho una apertura de sesiones planteando que Había que, iban a sí, empezar a controlar con el Instituto Fueguino de Turismo los alquileres temporales, porque había mucha necesidad y por el otro lado un par de vivos o algo por el estilo que ajá, estaban aprovechando esa necesidad. Y todavía estamos esperando a ver cuál es el plan o el programa o la iniciativa sí, para no lo va a poder haber. controlar esa situación. Sí, es más, nosotros tuvimos comunicación con el gobernador y le enviamos algunas propuestas para llevar adelante de manera progresiva sobre estos temas, sobre todo sobre el alquiler turístico, que es un gran problema en Tierra del Fuego y en la Patagonia en general, ¿no? Eh, y luego no tuvimos más respuesta, pero más allá de que nos respondan a nosotros o no, eh, bueno, hay que meterse con ese negoción de sectores muy vinculados al poder político. Hay que meterse. Y hasta que no haya eh, una organización que traccione eso, no va a suceder. Y creo que quizás el talón de Aquiles nuestro, digo, de las organizaciones, de los inquilinos, sea que aún hoy persiste la idea de que el acceso a la vivienda se puede lograr en términos individuales, ¿no? Claro. Esto que estábamos charlando, un procrear, un crédito UBA, una herencia, ganarse la lotería, Sí. que te vaya mejor en el laburo, que tengas un mejor salario, y la verdad que eso ya no vivimos más en ese mundo. Ese es el mundo del siglo pasado. Sí. Entonces, creo que ahí hay que tomar mucha más conciencia acerca de que la vivienda, como la educación, la salud, etcétera, es un derecho que se Mm. conquista de forma colectiva, ¿no? No individualmente. Y Gervasio, si yo dijera que el mercado te necesita inquilino y no dueño para que vos seas, digamos, una suerte de cliente de servicios in eternum, ¿vos estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, sí, eh, pero más estaría de acuerdo con plantear lo que vos estás planteando, pero al revés. El mercado inmobiliario necesita que la vivienda se concentre. El mercado inmobiliario necesita que la vivienda esté dolarizada. El mercado inmobiliario necesita que el Estado no se meta, que sea una relación privada, Sí, ¿no? Eso le asegura que aquellos que ni siquiera pueden pagar un alquiler terminen en villas, ¿sí? Y aquellos que tienen salarios dignos paguen los alquileres más altos posibles. Para claro. eso es necesario que la vivienda esté concentrada, que el Estado no se meta, que esté dolarizada sobre todas las cosas, ¿no? Algo que parece muy difícil discutir en la Argentina, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un país que no tiene dólares
te den dólares para comprar una vivienda. El crédito UVA, por ejemplo. Claro. El crédito UVA, vos vas al banco, decís, che, necesito 100 millones de pesos, ¿no? Te adjudican el crédito, pero vas a la ventanilla de al lado y te autorizan comprar dólares por esos 100 millones de pesos y con esos dólares pagas la casa. En un país que no tiene dólares. Uh-huh. Solo porque el mercado ha decidido que la vivienda se paga en billete dólar, ¿no? Y se evalúa en precio dólar. Entonces, hasta que no se resuelva eso, más un control de precios de los alquileres, o sea, de la renta, del negocio, mucho más estricto, que yo creo que tiene que ser un porcentaje de valor fiscal de la vivienda y punto, hasta que eso no suceda, esas dos cosas, la vivienda se va a seguir concentrando y va a seguir aumentando el valor de la tierra, de los alquileres y de las viviendas. Volviendo al tema de la encuesta en particular, ¿cómo está la situación de los contratos? Habiendo salido de la ley que establecía contratos de 3 años, eso ya, la última vez que hablamos ya había variado bastante, en donde los contratos de menor, con un plazo menor, empezaban a aparecer con mucha fuerza. Uh-huh. Se empieza a consolidar el contrato más corto, entre 1 y 2 años. Obviamente ese era uno de los grandes pedidos que tenía el mercado inmobiliario, Sí. Contratos cortos para que haya mayor rotación y por lo tanto que le paguemos a las inmobiliarias más seguido, ¿no? Y además que puedan fijar precios atados a nada, porque cuando termina el contrato te dicen, bueno, estás pagando 500.000, ahora vas a pagar 1.500.000 y listo, ¿no? Y después actualizaciones también. Se empieza a consolidar otra cosa que pedía el mercado, Claro. cuando decía que había que terminar con la ley, que es actualizaciones trimestrales atadas a la inflación. Algo que hace completamente insostenible poder vivir en la misma vivienda durante más de 6 meses, ¿no? Claro, y bueno, justo te iba a preguntar por el tema de las expectativas, es decir, ¿ustedes consultaron sobre cómo creen que van a estar en relación al alquiler bueno, valga la redundancia, los inquilinos? ¿Cómo? Perdón, Si ustedes consultaron en términos de expectativa, ¿cómo creen los inquilinos que van a estar en materia habitacional, en materia de alquiler los próximos meses o el próximo año? Sí, nosotros preguntamos si creían que iban a tener problemas para sostener el pago del alquiler en los próximos meses. Las opciones eran sí, no, tal vez. Entre tal vez y sí nos dio más del 70%. Claro. Sí. Hay ahí, obviamente, una conciencia mucho más clara de que esta forma de alquilar hace completamente insostenible. Además de lo que está sucediendo con la situación económica general. Sí, ¿no? sí, claro, que seguramente también influye en la percepción que tienen, me imagino. Uh-huh. Claro, porque te aumentan las tarifas, te aumenta el transporte, te aumentan los alimentos, claro, el salario pisado, bueno, obviamente que empieza a tambalear absolutamente todo. Después, cuando ves en qué se endeudan, y se endeudan para pagar el alquiler y los alimentos, ahí te das cuenta que lo último que se deja de pagar es el alquiler, ¿no? Y entonces el endeudamiento aparece para eso. Algo dramático, porque además estamos hablando de los sectores quizás sectores medios, ¿no? Trabajo registrado, altos niveles de estudio. sí. Nosotros eso lo consultamos en la encuesta y hablamos de esos sectores, ¿no? El nivel entonces de crisis es realmente grave, ¿no? Porque imagínate cómo están los que son trabajadores informales. Pero acá también tiene que ver con las condiciones que fija el mercado, que es un poco lo que hablábamos antes, más en términos generales. El mercado exige que sean trabajadores registrados los que puedan alquilar, porque saben que a esos les pueden sacar mucha más plata, ¿no? De sus ingresos que
que a trabajadores informales. Claro, es una dinámica, vos lo planteás así y me hace acordar un poco justamente a la crisis del mercado inmobiliario, sobre todo de Estados Unidos, pero en aquel momento lo que se hablaba era también de mucho crédito hipotecario, o doble o triple o cuádruple crédito, pero para poder pagar tu casa, no para poder pagar el alquiler. Sí, sí, esa fue la crisis del 2008 con algunos detalles, ¿no? Y es que dieron créditos a mansalva, No, claro, sin, claro, sí, sin importar si se podían pagar o no, claro, y hicieron un negocio de securitización de esos créditos claro. nefasto, Sí, ¿no? no, Que pero en digo, realidad... en la vida de la familia Ajá, norteamericana promedio, el problema que tenía era que tenía tal vez 2 créditos para poder comprar su casa, pero acá estamos hablando de gente que tal vez saca crédito, que además puede ser en un banco, pero también puede bueno, ser en una de estas agencias de préstamo que te cobran una tasa usuraria para pagar un alquiler. exacto, exacto, O sea, sí, es sí. dramática la situación. Es dramático, es dramático. Te diría que es una situación global, ¿no? Salvo algunos países muy puntuales, ¿no? Como China, ¿no? En donde hay otro sistema de acceso a la vivienda, o Singapur, o Claro, eh, países muy puntuales, Oriente, eh, eh, pero es una situación global de un mercado, porque el mercado inmobiliario se ha vuelto un mercado, un submercado del mercado financiero, ¿sí? Cuando se dice esto de la mercantilización de la vivienda, bueno, en realidad lo que está sucediendo es que sectores, en Argentina, por ejemplo, el campo, que su mayor negocio es, obviamente, la exportación, bueno, eso se invierte en el negocio inmobiliario. ¿Para qué se invierte? Para especular, no para que viva alguien adentro, sí, ¿no? Y después otras cosas como la hotelería, el turismo, ¿no? Que en Tierra del Fuego y Patagonia es mucho más evidente, ¿no? Grandes cadenas que compran tierra y que construyen hoteles, o en Santa Fe, la relación entre el turismo y el narcotráfico, o el negocio inmobiliario y el narcotráfico, que es claro. para la Barguita. Bueno, es un tema... Bueno, ahí hay un par de torres de las que se habla mucho, ¿no? Sí, las Torres Blancas, Las Torres ¿no? Blancas, efectivamente, sí. Sí, sí. Gervasio, y situación de familias que hayan tenido que dejar el alquiler en el que estaban, me imagino que eso se refleja también. Sí, es más difícil, es muy difícil identificar eso, porque no hay estadísticas acerca de cuántos juicios de desalojo hay por mes en la Argentina, ¿no? Cuántos tramitan en la justicia. No se elaboran estadísticas para, obviamente, invisibilizar lo que sucede. Ujú. El Estado tampoco lo hace, los estados ejecutivos, ¿no? No judicial. Eh, entonces es muy difícil identificar. Ahora nosotros sí consultamos si tuvieron que mudarse y por no poder seguir afrontando el pago del alquiler. Ahí el 15% respondió que, que se había tenido que mudar, que es lo que nosotros llamamos desalojo económico. Está el desalojo judicial, te Claro, quedás en la casa, te desaloja la justicia, ¿no? Y está el otro desalojo, que es te aumento el precio tanto que te tenés que ir, claro. ¿no? Que para mí es uno de los desalojos que todavía no están más reflexionados, para decirlo de alguna forma, Ujú. ¿no? Por lo general los inquilinos creen que cuando no pueden pagar el alquiler es una situación económica y punto, y en realidad lo que nosotros planteamos es, no, te están desalojando. Eh, el mercado ha logrado una forma de desalojar en ese sentido, en términos económicos, como por ejemplo cuando se le da el título de propiedad a la gente en barrios populares. El mercado y sobre todo el Banco Mundial, que fue el que diseñó esa política, sabe que la mejor forma de desalojar de terrenos públicos o de tierras que son
muy caras, es darles los títulos de propiedad para después comprarlo y echarlos, ¿no? Claro, mirá vos. Respecto al Esa es tema... una política del Banco Mundial de los 90, sobre todo, que dijo titularización dominial, ¿eh? Acá hay que dar título de propiedad, que es algo que empieza con Margaret Thatcher en Inglaterra, que casualmente el encargado de la vivienda, de la política de vivienda de Thatcher, es uno de los grandes cerebros de los libertarios hoy a nivel global. Ese personaje, encargado de la vivienda de Thatcher, fue el que llevó adelante la titularización dominial, ¿no? Esa política de dar título de propiedad, porque no podés pagarlo y te vas, ¿no? Mercantilizar la vivienda en un país como Inglaterra, que tenía un montón de vivienda pública en alquiler y que fue empieza a ser privatizada con Thatcher. Claro, claro. Gervasio, estamos hablando con Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Vos decías hace un rato que no es parte del debate público lo que tiene que ver con el problema de la vivienda. En los sectores que uno podría pensar ideológicamente están, bueno, los que votaron vamos a ponerlo así, los que votaron en contra de modificar la ley en su momento, porque antes del DNU hubo una modificación, de hecho, de la ley. ¿Hay diálogo, por lo menos, con esos sectores o ni siquiera? No, sí, diálogo hay. Diálogo hay. Hay un debate permanente que nosotros intentamos dar. No tendríamos mucho éxito, la verdad. Claro. Pero sí, por supuesto que diálogo. Mira, te cuento una de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros presentamos un proyecto de ley para regular Airbnb en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y no hay consenso dentro del bloque del Frente de Todos en regular Airbnb. Ah, mirá. En la legislatura porteña. En la legislatura porteña. Pero como tampoco había consenso en el bloque de diputados del Frente de Todos sobre regular los alquileres. Sí. La campaña de Massa, de Bullrich y de Milei, si algo estaban de acuerdo, era en que se tenía que terminar la regulación de los precios de los alquileres. Claro. Y acá, insisto con esto, era un pedido del Fondo Monetario. Y eso es pura y exclusivamente para aumentar la concentración. Es decir, para que el negocio que funciona de una manera siga funcionando así. Sí, yo creo que las dos cosas, es en términos económicos, que es lo que estás planteando vos, ¿no? Una idea de plan económico, ¿no? Sí. Pero también es ideológico. También es ideológico. Claro. No creen que haya que regular el precio del alquiler. Hay matices, obviamente. Milei plantea el crédito UVA, ¿no? Como una nueva política y desregular completamente el alquiler, ¿no? Y después el peronismo, si querés, para englobarlo dentro de una corriente ideológica, cree que hay que garantizar la casa propia, pero olvida que Perón lo que hizo fue congelar el precio de los alquileres y prohibir la vivienda vacía. Si hoy yo, cuando fue toda la discusión de la ley de alquileres, le planteo al peronismo, miren que Perón no hizo solo crédito hipotecario, congeló el precio de los alquileres y prohibió la vivienda vacía, bueno, esa parte, prefieren olvidarla, claro, ¿no? Y hay toda una discusión si el peronismo combate al capital o no, ¿no? El otro día Cristina lo dijo, que el peronismo nunca combatió al capital. Yo con eso estoy en desacuerdo, ¿no? Igual quién soy yo para estar en desacuerdo con lo que diga Cristina, pero bueno, qué sé yo. ¿no? pero bueno, ya que se puede opinar, opino. Obvio, totalmente. Pero más allá de mi opinión, en términos históricos, el peronismo hizo cosas importantes, por ejemplo, declarar la función social de la vivienda en la Constitución del 49. Claro. Y para mí eso significa pelearse con el capital. Y por eso el golpe de Estado del 55, ¿no? El golpe de Estado del 55 no fue porque Perón era malo. Era porque Perón se había metido con los poderes concentrados de la economía. Y por eso en el 55 lo primero que se hace es terminar con esa Constitución. Y empieza también
a partir del 55, pero progresivamente hasta la última dictadura que lo hace de forma contundente, a desregular el mercado del alquiler. Pensá que Onganía, o sea, milico de dictadura. Sí, sí, sí. Full milico. Y fue además un gobierno de facto, sí, sí, ¿no? Claro. Con el peronismo proscripto. De todas formas, él decreta que el alquiler no podía ser más del 25% del salario. Claro. Bueno, eso se va obviamente diluyendo y finalmente Videla y Martínez de Hoz, en nombre de la libertad, desregulan por completo el alquiler de vivienda de la misma forma que hizo el decreto. De la misma forma, exactamente lo mismo. Claro. El decreto volvió a la forma de alquilar de la dictadura. Así estamos. Gervasio, gracias por tu tiempo. No, por favor, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, dándonos algunos datos de lo que es este monitor, este informe socioeconómico de la encuesta nacional inquilina del mes de junio de 2024, con algunos datos que son realmente elocuentes, ¿no? El 62% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente. Más del 80% respondió que la situación de la vivienda y la evolución de los salarios son los principales motivos de preocupación. El 42% de los inquilinos encuestados considera que va a tener dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 46% respondió que tal vez las tenga. La enorme mayoría, casi el 98%, cree que los únicos beneficiados con el decreto de necesidad y urgencia 70/23 y su consecuente eliminación de la ley de alquileres son los propietarios y el mercado inmobiliario. 7 de cada 10 inquilinos que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3 o 4 meses. Y se ha reducido notoriamente la cantidad de contratos de plazo de 3 años, ¿no? No llega al 10%, de hecho. Y el 15%, como decía Muñoz, el 15% de los encuestados indicó que se vio la necesidad de mudarse en los últimos meses por no poder pagar el alquiler. Tienen algunos datos que son de algunas regiones, algunas ciudades o algunas regiones sobre tema precios. No estamos nosotros, por supuesto, porque estamos hablando de una organización social que hace lo que el Estado no hace, en definitiva. Pasaba en una época con las cifras, que todavía lo hacen en realidad, las cifras de femicidios, el Estado no tenía ningún registro, eran las organizaciones sociales y encima se las cuestionaba. Pero, por ejemplo, si solamente quiero dar el dato de Capital Federal como para tener por lo menos una referencia, pero ahora lo perdí, lo tenía por acá y ya lo voy a encontrar, denme un segundito nomás. Santa Fe, acá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, un departamento de 2 ambientes antes de la vigencia del DNU tenía un valor promedio de 209.000 pesos y con posterioridad a la firma del decreto de necesidad y urgencia, ese mismo departamento pasó a valer 314.455 pesos. Por supuesto que esto tiene que ver con un precio promedio de alquiler en el mes de junio y su comparativo equivalente, ¿no? Por supuesto.